pero muy buenos días a todos y ustedes desde los diferentes lugares de Medellín, de Colombia y de otros países que nos ven la mañana de hoy. En marzo de 2020, cuando apenas empezábamos a comprender la magnitud de lo que nos estaba sucediendo, merced al encerramiento obligatorio al que nos obligó la pandemia COVID-19, se nos ocurrió reunir un grupo de amigos expertos para compartir de manera abierta a través de los medios digitales todas las experiencias y el conocimiento acumulado en temas de seguridad. A ese ejercicio decidimos llamarlo Diálogos sin Fronteras, el mismo que hoy inicia su cuarta temporada. Durante las 3 primeras versiones tuvimos 14 conferencistas de 6 nacionalidades y las redes sociales registraron más de 120,000 interacciones que todavía hoy siguen en ascenso merced a las visitas y los likes que nos dan nuestros seguidores. Gracias a los resultados obtenidos en las 3 primeras temporadas, hoy les compartimos la alegría de contar con una red iberoamericana de observatorios de seguridad y convivencia que reúne estrategias de 25 observatorios públicos, privados, de organismos de seguridad estatales y de 10 países diferentes, con quienes estamos aprendiendo de manera responsable a compartir información procesada que contribuya con la disminución de la criminalidad en nuestros países y que proponga nuevos relacionamientos de acercamiento entre los sistemas normativos de cada estado en clave colaborativa, en clave de seguridad nacional, regional y supranacional. Bienvenidos a esta cuarta temporada de Diálogos sin Fronteras, la primera webinar internacional dedicada a los temas de seguridad y defensa. Bien, hemos considerado tradicionalmente la seguridad como un estado, o más bien como una percepción mediante la cual los peligros y las condiciones que pudieran provocar cualquier daño físico, material o psicológico puedan ser controlados para mantener el bienestar de las personas y de la sociedad. Sin embargo, esta tendencia no contempla otros tipos de seguridad, como la seguridad ciudadana, la informática, la laboral, la social, la seguridad vial y mucho menos la bioseguridad, tema que siempre fue considerado de competencia exclusiva de las áreas de la salud. Aunque todas las actividades que implican seguridad preventiva cimentan bases sólidas para la seguridad ciudadana, la realidad del mundo moderno nos exige nuevas miradas más rigurosas y complejas. Desde la Guerra Fría abundan las incertidumbres y amenazas a la paz y seguridad internacional. Los acontecimientos que permanentemente suceden han debilitado los pilares en los que se basa nuestro paradigma de seguridad. Los liderazgos globales cada vez son más frágiles y son más bajas la cohesión y las expectativas de futuro de las poblaciones. Pues bien, la pandemia COVID-19 y sus derivados, aún sin clasificar ni comprender a plenitud, en menos de 90 días se consolidó como la nueva amenaza global que en un abrir y cerrar de ojos llenó de incertidumbre el planeta, generó impensadas tensiones sociales, desató nuevas violencias y nos puso ante un retador escenario que nos obliga a reconstruir un nuevo paradigma de seguridad, donde además de la fuerza pública, la tecnología y el caupamiento territorial, se consideren nuevos elementos antes ignorados, como la inequidad, el cambio climático, la migración masiva de núcleos urbanos o semiurbanos rurales, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, en fin. Lo cierto es que esta realidad del COVID-19 ha puesto en discusión diversos dilemas sobre la seguridad, escenarios que muchos historiadores y académicos intuyeron desde sus narrativas y estudios académicos, pero que prácticamente nadie se tomó en serio. Este virus, como amenaza real, más allá de tener un impacto directo sobre la seguridad nacional, regional o hemisférica, amenazó la supervivencia misma del ser humano y por ende nos obligó a revisar la dicotomía entre las políticas de seguridad locales y las globales. Por estas y muchas otras razones, cuando estábamos preparando esta cuarta temporada, siempre tuvimos presente los temas del COVID-19, los nuevos retos para la seguridad local y global, la data como herramienta para optimizar la toma de decisiones inteligentes. Por eso, en esta cuarta temporada, tendremos como expositores a integrantes de nuestra red iberoamericana de observatorios de seguridad ciudadana de Ecuador, de Argentina y desde luego de Colombia, quienes semanalmente, durante 4 fines de semana consecutivos, 4 jueves, nos expondrán sus experiencias e investigaciones en sesiones cortas que no interfieran en las jornadas laborales de nuestros asistentes. Les recuerdo la metodología del evento. Nuestro expositor invitado dispone de máximo 20 minutos para su intervención, durante la cual
Ustedes desde sus ordenadores nos pueden estar enviando comentarios o preguntas a través del chat o a través de la línea de comentarios del Facebook Live Convivencia y Seguridad, @Convivencia y Seguridad, ahí estamos transmitiendo. Y al final tendremos algunos comentarios y estaremos leyendo una selección de mensajes y preguntas recibidos por cada uno de ustedes. Al escribir por las redes de transmisión, por favor, recuerden decirnos desde dónde nos ven, pues para nosotros es supremamente importante conocer el alcance de este proyecto. Hoy sí les cuento, tenemos como invitado a Osvaldo Zapata. Osvaldo es un economista y magíster en economía. Actualmente es el director de planeación de la seguridad de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación del Departamento de Antioquia en la República de Colombia, pero también antes ha trabajado como jefe de la Unidad de Análisis de la Información en la Contraloría General de la República, ha sido jefe de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Digital de Seguridad en la Alcaldía de Bogotá, fue director del Sistema de Información y Seguridad para la Convivencia de la Ciudad de Medellín, pero además ha sido analista de datos en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, además de consultor en políticas de seguridad y criminalidad en la Fundación Ideas para la Paz. Nuestro amigo Osvaldo disertará sobre la deslocalización del delito durante la pandemia en el departamento de Antioquia, República de Colombia. Apreciado Osvaldo, tienes el honor de abrir la 4ª temporada de Diálogos Sin Fronteras, webinar organizada por la Alcaldía de Medellín, en cabeza de nuestro alcalde Daniel Quintero Calle, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la ciudad, que dirige el brigadier general retirado José Gerardo Acevedo Osa. Osvaldo, bienvenido a Diálogos Sin Fronteras, la primera webinar internacional dedicada a temas de seguridad. Buenos días, Juan Jairo, y a todos los que se conectan al webinar de Diálogos Sin Fronteras. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Nuevamente, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que esta es una oportunidad valiosísima para compartir ideas y en este tema en particular, como tú bien lo has puesto, Jairo, la relación entre la seguridad y las dinámicas que el nuevo contexto de la pandemia y las dinámicas de pospandemia van imponiendo sobre los territorios. Entonces, esta será una presentación en la que nos ocuparemos muy rápida y brevemente, como obliga el enfoque que se ha propuesto para este encuentro, sobre lo que hemos denominado la deslocalización del delito durante la pandemia en Antioquia, Colombia. Antioquia es uno de los departamentos más importantes del país, y digamos que nosotros nos inscribimos en una preocupación mundial respecto a los efectos que ha traído la pandemia para las dinámicas de seguridad y los lineamientos de política que deberían derivarse del entendimiento de esas nuevas afectaciones. A nivel internacional, digamos que esto ha recibido muchísima atención, se han examinado los efectos de los cambios en las dinámicas sociales, generalmente introducidos por políticas de confinamiento que reducen las interacciones sociales, que reducen la movilidad, sobre fenómenos como, por ejemplo, la mayor disponibilidad de fuerza, talento humano, si se quiere, para los mercados ilícitos, las mayores vulnerabilidades respecto de poblaciones que tradicionalmente tienen dificultades para insertarse en los mercados laborales, el incremento de la informalidad, el incremento del desempleo, el aumento de delitos en ámbitos, digamos, domésticos, como la violencia intrafamiliar, ciertas formas de delitos sexuales, el incremento, por ejemplo, de la incidencia de delitos informáticos y ciberdelincuencia y cibercrimen en general, y los desafíos para los estados en esta materia, algunos con implicaciones pues masivas sobre renglones fundamentales para los regímenes económicos y políticos, como son los sistemas de salud, los sistemas de distribución de hidrocarburos y demás, los cambios en las dinámicas de los delitos de alto impacto, como hurto a personas, como hurto a residencias, la reducción, por ejemplo, de los flujos de rentas para pandillas y estructuras de crimen organizado correspondientes, por ejemplo, a los circuitos de prostitución o a los mercados de drogas,
las afectaciones también sobre las rentas de grandes organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico, al tráfico internacional de armas, el tema de los cambios de rutas del narcotráfico, y digamos son todos temas asociados a, insisto, los impactos que han tenido las afectaciones sobre las vida social, las interacciones diarias, las libertades para la movilidad y demás, sobre la ilegalidad. Nosotros nos inscribimos también en Colombia dentro de esas discusiones. Alguna evidencia existe, por ejemplo, sobre y preocupación también sobre las posibles incrementos, por ejemplo, en delitos sexuales, violencia intrafamiliar. Eso ha sido motivo de debate en la agenda pública, pero asimismo durante 2020 reducciones notables tanto a nivel nacional como en algunos territorios del país en materia de violencia cotidiana y también de homicidios. En el caso de Medellín, por ejemplo, algunos estudios muestran que a nivel de rentas ilegales comunes como son la extorsión, pues también tuvieron algún impacto en algunas zonas. Por ejemplo, hay evidencia de que se redujeron los montos, en algunos otros casos, por ejemplo, que hubo cobros, digamos, acumulados por el periodo durante se implementaron las políticas de confinamiento. Y yo quisiera, antes de abordar la manera como nosotros atacamos el entendimiento de este tema para Antioquia, poner un poco en contexto cuál es la situación de seguridad del departamento en el mediano y largo plazo, viendo como las tendencias, especialmente sobre violencia homicida. Lo que ustedes ven ahí en pantalla es el comportamiento a mano derecha de las tasas de homicidios para Colombia, Antioquia y Medellín. Las líneas verde y gris son las tasas para Antioquia y Medellín. Si ustedes ven, pues tiene un comportamiento muy similar en la medida pues, que Medellín, digamos, por una parte, pues representa algo así como una tercera parte, un poco más de una tercera parte de la población del departamento, pero adicionalmente, digamos, ha concentrado tradicionalmente gran parte de los homicidios que ocurren en el departamento. Y quiero poner el énfasis sobre la caída más o menos sostenida desde hace unos 30 años del homicidio en el departamento, asociada por una parte a la reducción de los homicidios por razones de conflictos cotidianos o conflictos de convivencia, que tiene mucho que ver con el cambio cultural, el incremento de los costos morales o la desnaturalización del homicidio, como en algunos ámbitos se ha denominado este fenómeno. Es decir, la gente está menos dispuesta a aceptar los mecanismos violentos y todavía más fuertemente la violencia homicida como un medio para dirimir conflictos de diferente naturaleza. En encuestas recientes, por ejemplo, de Cultura Ciudadana, se ha establecido que algo así como apenas el 3% de la población del país acepta la violencia como un mecanismo para cobrar una deuda, o que apenas el 5% acepta el uso o el recurso a la violencia para lograr sus objetivos, aun cuando sea el único medio disponible. Algunas otras cifras parecen ser preocupantes, porque cuando a la gente, por ejemplo, se le pregunta si estaría dispuesta a recurrir a la violencia para resolver algún problema que afecta a su familia, algo así como 1 de cada 5 personas dicen estar dispuesta a recurrir a la violencia. Y eso ya nos empieza a mostrar que bajo ciertas circunstancias, con ciertas condiciones, digamos, que podríamos plantear como dilemas éticos en el nivel individual, las personas podrían estar dispuestas a recurrir a la violencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las personas contestan negativamente a esa pregunta, y eso corresponde a ese cambio cultural. Pero adicionalmente, y en lo que me quisiera concentrar, es en este segundo punto que se plantea aquí, y es que digamos que ha habido cierta domesticación de las organizaciones delincuenciales que recurren como práctica cotidiana para la solución de conflictos a la violencia homicida, por la vía no solamente de ese canal de los costos morales o cierta presión de las comunidades
contra esas organizaciones delincuenciales, sino especialmente por el fortalecimiento del Estado, tanto en cuanto a regulación como en cuanto a la capacidad de contención de esas conductas y la capacidad de esclarecimiento. Esto es el fortalecimiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia. Entonces, es una caída más o menos sostenida desde el 91, pero cuando uno examina, digamos, más recientemente lo que ha pasado durante los últimos más o menos 10 años, a propósito de, por una parte, el proceso de paz con las FARC, la salida, digamos, de estas estructuras de los mercados ilegales, pero por el otro lado, el fortalecimiento de una estructura delincuencial denominada hoy en día como Clan del Golfo, en algunos otros espacios como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pues ha sido pues, el cada vez mayor predominio de una actividad ilegal con un sello marcadamente económico o correspondiente a una racionalidad económica, y el declive, digamos, de la actividad delincuencial de sello ideológico y de banderas políticas. Hoy en día el gobierno nacional y los organismos de seguridad presentan una clasificación para las organizaciones criminales muchísimas gracias, María Elena, en tres tipos de estructuras. Unas que denominan grupos armados organizados, como las que acabamos de mencionar, está ahí con presencia en el departamento de Antioquia, el ELN, el Clan del Golfo y Caparros, con muchísima fuerza Caparros. Los frentes 18 y 36 del residual de las FARC, que digamos dentro de los cuales uno podría decir todavía como de sello ideológico ELN y residuales, pero muy marcadamente y con mayor capacidad de accionar criminal, el tema del Clan del Golfo, pero adicionalmente otros dos tipos de estructuras, grupos de delincuencia común organizada y grupos de delincuencia organizada. Estos grupos operan en ámbitos ya no regionales, con no necesariamente en todos los casos una unidad de mando y control sobre diferentes subestructuras, sino en un ámbito mucho más local, y lo que hemos notado es que estas estructuras, sin duda alguna, como ocurre con cualquier organización económica, como cuando se examinan, digamos, en el mundo de la administración de empresas o de la microeconomía del productor, un punto de equilibrio de la operación económica, garantizando fuerza de venta, que en este caso pues son personas generalmente en condiciones de vulnerabilidad, en muchos casos hombres, jóvenes, como se ha venido estableciendo, pues sigue siendo el común denominador, fuerza de venta de servicios o de productos como sustancias psicoactivas, de servicios como extorsión o servicios por protección tipo racket, como los conocemos a nivel internacional. La disponibilidad del producto, una capacidad de incrementar consumidores en el tiempo, y de expandirse geográficamente, abriendo oportunidades a partir del reconocimiento de diferencias en las ventajas relativas o en las ventajas comparativas que le ofrecen los territorios y sus gentes, de manera que se pueda sostener ese equilibrio o ese punto de equilibrio, esa capacidad de lograr utilidades en el tiempo de manera sostenida. Y nosotros entonces, en ese contexto, digamos, criminal y de preocupaciones ya más de coyuntura, tuvimos una muy grande el año pasado, y para contarlo como de forma un poco más vivencial, las administraciones de los entes territoriales en Colombia, municipios y departamentos, pues son de 4 años. Nosotros, esta administración departamental de Antioquia, que inicia labores en el 2020, se fija como indicador de resultado clave dentro de su plan de desarrollo en materia de seguridad la tasa de homicidios. Y esta tabla que vemos abajo nos muestra pues, que enfrentamos en primer lugar una línea base de tasa de homicidios de 37 por 100.000 habitantes para el 2019, y que nos fijamos unas metas bastante ambiciosas: reducir en 12
el número de homicidios por 100.000 habitantes para terminar el cuatrienio en 2023 con 25 por 100.000 habitantes. Así que este es nuestro indicador de resultado clave. ¿Y qué pasó el año pasado? Ustedes ven en el gráfico de líneas que se observa ahí la evolución diaria de quizá el indicador de gestión para tomarle el pulso a la seguridad más importante de cualquier organismo de seguridad o de cualquier gobierno nacional o subnacional en el mundo, que es el comportamiento de los homicidios. Ahí lo que vemos es diariamente cómo se comportaba el acumulado de homicidios anual respecto al mismo periodo del año pasado en cada día. Entonces, claro, en 2020, si ustedes ven, en 2020 hubo unas reducciones muy fuertes durante el primer semestre, o sea, llegamos más o menos por acá, no sé si alcanzan a ver la manito que estoy indicando ahí, a mediados de año, junio, julio del 2020, reducciones superiores al 20% en relación con el año 2019. Y se cerró el año en Antioquia con una reducción cercana al 15% del número de homicidios. En contraste, lo que obtuvimos en el año 2021 fueron unos incrementos en relación con el año 2020, pues muy preocupantes. Para mediados del 2021, nosotros estábamos haciendo reuniones de trabajo con organismos de seguridad, Policía Nacional, Ejército Nacional, fuerzas militares en general, Fiscalía General de la Nación, intentando entender qué estaba explicando estos incrementos que en algunos momentos llegaron a ser incluso superiores al 15% respecto al año 2020. Y obviamente una de las hipótesis que se estaba barajando era justamente que esto correspondía a un cambio coyuntural de rebote, de vuelta a la media de los homicidios en el departamento después de un periodo de confinamiento fuerte que hubo en 2020 y una reducción, digamos, entre comillas, artificial de ese indicador para ese año. Lo testeamos empíricamente, desarrollamos un modelo bayesiano para estimar los posibles efectos causales del confinamiento, que en Colombia se conoció como el aislamiento preventivo obligatorio, que fue una política nacional que obligó, digamos, a una menor movilidad durante el periodo marzo-agosto, que más o menos se mantuvo por la vía de la sensibilización social y demás a lo largo del resto del año 2020. Lo que ustedes ven ahí son los resultados de las estimaciones del efecto causal del aislamiento preventivo obligatorio sobre el promedio diario de dos fenómenos de violencia en particular. Uno es el homicidio y otro, las lesiones personales. Aquí a la derecha vemos el resultado para Antioquia. Estos grafiquitos de bigotes, de caja y bigotes, que aquí realmente mostramos el bigotes, muestran cuál es el dato promedio pronosticado de acuerdo con el modelo para cada uno de los dos indicadores. Y estos punticos rojos lo que muestran es el dato observado. La diferencia entre la media del pronóstico y el dato observado sería entonces el efecto causal del aislamiento preventivo obligatorio sobre los números diarios de homicidio y lesiones personales. Lo hicimos para Antioquia, pero intentamos establecer también cuál podría ser el correlato de esto a nivel subdepartamental en lo que podríamos denominar el área más urbanizada del departamento, que es el Valle de Aburrá, versus el resto del departamento. Esta tabla resume bien los resultados. En el caso de Antioquia, que es esta segunda fila que estoy marcando acá, lo que decimos es, digamos que el número de homicidios diarios observados fue de 4.8 durante el periodo del aislamiento preventivo obligatorio. El promedio de lo que hubiera ocurrido si no hubiera habido aislamiento preventivo obligatorio fue de 6.5, de acuerdo con nuestro modelo causal bayesiano, y de manera que la reducción debida a esa medida de política de confinamiento fue de 1.8 homicidios diarios, lo que implica una reducción del 27% de los homicidios debido al confinamiento,
que pues es natural entender que es un confinamiento debido de manera inmediata a la pandemia, como una respuesta social y pública a los riesgos debidos a la pandemia. Pero ¿cuál fue el efecto en el Antioquia, digamos, más rural? En el Antioquia por fuera del área metropolitana, en el Antioquia sin Valle de Aburrá, que es esta primera fila que vemos aquí arriba. El efecto fue de una reducción de 24% debido al confinamiento, pero en términos absolutos, una reducción de un homicidio diario promedio debido a esa medida. Cuando uno examina los efectos específicos sobre área metropolitana, que es esta tercera fila que vemos acá, encontramos que el efecto absoluto fue de 0.7 reducción de homicidios diarios, lo que significa que el área metropolitana estaba contribuyendo con algo así como el 40% de la reducción debido a la pandemia en el total del departamento, y que el resto, digamos, las zonas un poco más rurales del departamento contribuían con un 60%. Alguien podría pensar entonces que probablemente, digamos, nos estaba yendo bien en zonas rurales. Sin embargo, cuando examinamos el comportamiento del homicidio en las zonas urbanas y rurales, encontramos esto que ustedes ven ahí en pantalla, que es un cambio, un quiebre fundamental en el comportamiento urbano-rural del homicidio en el año 2020. No solamente el homicidio rural estaba aumentando cuando pasó en 2020 de 1.007 a 1.059, sino que el homicidio urbano estaba disminuyendo cuando pasó de 1.356 a 970. Y entonces ahora, como no había pasado antes, digamos, en la historia reciente del departamento, el homicidio rural es más prevalente, tiene una participación mayor dentro de la composición general del homicidio del departamento. Y esa tendencia se acentuó después en el 2021. Observen que hubo un incremento de los homicidios rurales nuevamente para 2021, incluso superior al que habíamos observado en el 2020, y por su parte el homicidio urbano volvió a caer, y si bien la reducción no fue tan notoria como en el 2020, pareciera que los efectos debidos a la pandemia se sostuvieron en el tiempo. Es muy temprano para afirmar una cosa como esa de manera contundente o definitiva, pero la tendencia sugeriría que las mayores capacidades relativas del Estado instaladas en territorios más urbanizados se pudieron consolidar en el tiempo después de eso, y de alguna manera el camino recorrido debido a esa coyuntura fue un aprendizaje social que se pudo sostener para el área urbana. No así pareció para el área rural, y digamos que eso nos preocupó mucho. Y es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos entonces de deslocalización, entendido como que existe evidencia en términos de cifras, algo como lo que vemos ahí en los bullets. Las amenazas en zonas rurales aumentaron en su participación un 8%, las lesiones personales aumentaron en su participación un 10.3%, digamos que los eventos por terrorismo aumentaron en un 1.6% en zonas rurales, la incautación de armas en zonas rurales, que es podría ser una proxy de porte de armas o una proxy de tamaño de mercado de armas a nivel local, aumentó en zonas rurales en un 12.2%. Son todos signos que de alguna manera, cuando los contrastamos con otras consideraciones de fuente humana que recibimos por organismos de seguridad y justicia en sus áreas de investigación criminal o inteligencia, o cuando hablamos con los alcaldes o los secretarios de gobierno, las autoridades locales en materia de seguridad, convivencia y justicia local, más o menos se confirma cuando nos dicen cosas como que organizaciones del tamaño del Gao Clan del Golfo están en un proceso de expansión activa, con comisiones que se adentran y consolidan en un esquema de plata o plomo, si se quiere, en algunos casos outsourcing delincuencial en sus regiones como Urabá, occidente, suroeste, una consolidación de hegemonías en el norte, en el Bajo Cauca, confrontaciones mucho más agudas en sus regiones como el nordeste, con
GAO-ELN, y digamos que también unas ciertas intenciones de estructuras de GDO y GDCO del Valle de la Aburrá, intentando exportar aprendizajes criminal y explorar mercados ilícitos en zonas más ruralizadas del departamento, por fuera del Valle de la Aburrá, donde tradicionalmente han operado estructuras menores y donde ven una oportunidad en momentos, digamos que intentaron aprovecharlo en momentos donde se redujo mucho la movilidad acá, se redujo el flujo de caja, pero digamos, intenciones de expansión que en algunos casos se han sostenido en el tiempo. Hemos escuchado cosas como que, por ejemplo, hay intenciones con algunos incidentes puntuales de la organización de la Terraza en la provincia de San Juan del Suroeste, o del Mesa en algunas otras partes del sur, del oriente y del norte del departamento. El tema, por ejemplo, de la miel, que ha sido una organización tradicionalmente ubicada al sur del Valle de la Aburrá, en Caldas, en confrontaciones que han derivado en homicidios por el control de puntos de venta de mercados locales de estupefacientes en algunos municipios del suroeste y demás. Entonces, digamos que ha sido una deslocalización, digamos, un producto de la búsqueda de oportunidades en zonas donde se presume que habría menores capacidades relativas del Estado para intervenir los territorios, que no están muy alejadas de la realidad. Si ustedes observan el gráfico que estamos proponiendo ahí en pantalla, hay unos desequilibrios, hay ciertas inequidades en la distribución de capacidades de seguridad y de servicios de seguridad y provisión de servicios públicos de seguridad en el territorio. La subregión que más policías por habitantes tiene es el Valle de la Aburrá, con 208 por 100.000 habitantes, y de ahí para abajo llegamos hasta una última subregión, que es Urabá, con 65 policías por 100.000 habitantes. Esto lo reconocen muy bien, digamos, las estructuras delincuenciales. Esas diferencias relativas, además que estamos hablando pues de territorios menos poblados, y en cualquier caso esas oportunidades intentar capitalizarlas en momentos donde se reducían esos flujos de caja y donde se vieron afectadas esas economías en el Valle de la Aburrá. En fin, ¿qué propusimos en ese contexto entonces para enfrentar esas nuevas amenazas, digamos, focalizadas en territorios rurales? En primer lugar, una estrategia de acción, con el enfoque de acción unificada, que es entender que en estos problemas no solamente basta la provisión de servicios de seguridad y justicia y convivencia en los territorios, sino que esa mayor provisión de capacidades de seguridad tiene que llegar acompañada de mayores provisiones de servicios públicos en materia económica, en materia social, de alguna forma reducir las vulnerabilidades de orden social, ¿sí? Estamos hablando de poblaciones específicas, estamos hablando de territorios donde tradicionalmente, digamos, la delincuencia ha tenido la capacidad de copamiento también porque no hay suficiente capacidad del Estado ni de la economía para garantizar ingresos suficientes que permitan una vida digna. Entonces sabemos que ese trabajo de acción unificada, interagencial de los organismos de seguridad y justicia, la institucionalidad civil dedicada a los temas de seguridad con los otros ámbitos, es fundamental. El tema de mayores niveles de coordinación entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional para patrullajes mixtos y coordinados. El asunto, por ejemplo, que hemos venido proponiendo para enfrentar vulnerabilidades asociadas a flujos migratorios por actividades agroindustriales en épocas de cosecha, como lo que tenemos en el suroeste, donde llegan cientos de miles de personas en épocas de cosecha a buscar una renta, digamos, asegurar algún tipo de renta en un periodo de 3-4 meses, que aprovechan en muchos casos para la instalación también de puntos de venta de estupefacientes de manera itinerante, y donde hemos propuesto unas líneas de actuación no solamente en ámbitos públicos, sino también en ámbitos privados, con tecnologías para la seguridad, puntos, bocinas, radios,
sistemas de videovigilancia a nivel de finca conectados con los sistemas de videovigilancia públicos, botones de pánico, centros de monitoreo a nivel de finca, monitoreo a través de drones sobre los plantíos y demás. Y obviamente un trabajo de la mano con la Fiscalía General de la Nación para incrementar capacidades de esclarecimiento, toda vez que estamos seguros que esto genera un efecto disuasivo clave sobre las organizaciones delincuenciales. Este año, y para cerrar, digamos que las cifras van mostrando algún tipo de cambio. Esto que ustedes ven ahí es el comportamiento urbano-rural del homicidio en el departamento de Antioquia durante los 2 primeros meses de cada uno de los años entre 2016 y 2022. Fíjense que hasta el año 2021, más o menos la tendencia en esos primeros 2 meses es la misma que veíamos ahora para los consolidados anuales, pero ya en el periodo de febrero de 2022 empieza a haber algún síntoma de cambio. No somos optimistas, pero no somos triunfalistas. Creemos que esto tiene que ver con la serie de medidas de coordinación que hemos venido impulsando desde la gobernación de Antioquia, pero estamos seguros que así como el crimen organizado ha definido esas líneas de expansión ya como planes estructurales a través de comisiones, a través de confrontaciones abiertas con grupos que habían tenido un control ciertamente hegemónico en lo local durante mucho tiempo y se han sostenido aún después de la pandemia, nosotros también tenemos que mantener la iniciativa y conservar, digamos, las buenas prácticas que hemos venido identificando en esta consolidación de esfuerzos en los diferentes territorios del departamento. Tenemos que seguir en ese camino, insisto, somos optimistas con lo que empezamos a notar este año, una reducción de los homicidios rurales de 230 en los 2 primeros meses del año pasado a 142 este año, una reducción asimismo de los homicidios urbanos de 153 a 135, una reducción consolidada durante estos 2 primeros meses del año de casi 30% de los homicidios en todo el departamento. Y este es el camino que estamos consolidando a partir de ese primer diagnóstico que hemos empezado a identificar de deslocalización de la actividad ilícita orientada fundamentalmente por la búsqueda de mayores rentas ilícitas y de consolidar puntos de equilibrios de largo plazo a nivel de estructura delincuencial en los diferentes puntos del departamento. Muchísimas gracias. Bueno, Osvaldo, muy interesante tu disertación. Sabemos pues del esfuerzo tan grande que viene haciendo también la Gobernación de Antioquia y directamente, específicamente tú en este trabajo de análisis de data para generar procesos de información altamente significativos. Pues lo primero es darte las gracias a ti por estar acompañándonos hoy en la apertura de la 4ª temporada, en el primer episodio de la 4ª temporada. Lo otro es decirle a la gente que nos está siguiendo a través del canal de Facebook, de YouTube y que nos está escribiendo por los chats directos, que quien nos envíe un correo a la red, estaremos enviándole a su regreso la presentación de Osvaldo, que es lo que siempre acostumbramos, enviarle la presentación a los interesados al correo de nuestra red iberoamericana de observatorios, que se llama rediberoamericanaríos@gmail.com. Vamos a pedirle, si es posible, a Juan Pablo que digite en la parte baja del banner el correo para que sepan que nos pueden escribir, rediberoamericanaríos@gmail.com, solicitando la presentación. Pues bien, varias cosas. Uno, recibimos un mensaje del despacho del Fiscal General de la Nación de la República de Colombia. Su asistente nos dice, con fecha del 1 de marzo, emanado del despacho del Fiscal General de la Nación de la República de Colombia, dice: en nombre del señor Fiscal General de la Nación, agradecemos sinceramente la invitación a participar en la 4ª temporada de Diálogos Sin Fronteras para la Seguridad Ciudadana, paradigmas de seguridad derivados de la pandemia, que se realizará a partir del 3 de marzo del 2022 en Medellín. El señor fiscal se ve en la obligación de excusarse toda vez que la invitación ha coincidido con un evento programado en su agenda previamente. Saludos desde el despacho del fiscal general, muchísimas gracias por este mensaje. Y aprovecho para dar 3 saludos internacionales que tenemos, unos por el grupo de Facebook y los demás por las redes directas. Saludo especial para Carlos Austin,
comandante de policía del condado de Miami-Dade, que siempre nos acompaña. Carlos, un saludo muy especial a ti y a todo tu equipo en Miami. De igual manera, a Ricardo Castillo. Ricardo Castillo es uno de los hombres que fue de los estrategas que nos acompañaron en el proceso de recuperación de Acapulco, en el programa Todos por la Paz. En un proceso de 2 años sacamos a Acapulco del segundo lugar como la ciudad más violenta del mundo al puesto número 18. Esperamos que las nuevas administraciones sigan trabajando en este importante proyecto donde está vinculada una gran cantidad de sociedad civil y empresariado de ese hermoso puerto. De igual manera, a Juan Tobapán desde Quito, desde el Observatorio Metropolitano de Seguridad de Quito, y a los demás miembros de la Red Iberoamericana de Observatorios de Seguridad Ciudadana que nos siguen desde sus ciudades y países de origen. Bueno, Osvaldo, hay 2 comentarios. Uno es cómo a través del tiempo se ha ido, digamos, reduciendo ese impacto en el delito y en la criminalidad en Colombia generado por actores armados con características políticas como las guerrillas de las FARC, y cómo ha habido una migración hacia los grupos armados organizados, a los GAO. Esto es casi que identificar que la criminalidad se adecua y que pasamos de unos retos frente a violencia ideológica para unos retos de grupos exclusivamente criminales que están interesados en establecer un control del mercado de todas las rentas criminales. Sobre eso quisieras un pequeño plus como de unos 2 minutos. Y de una vez te envío el comentario que nos hacen para ver si puedes conectarla. Es interesante esa variación que hay de los hechos delictivos en el confinamiento, es decir, entre lo urbano y lo rural. Yo creo que ahí hay una luz muy interesante de análisis para todos los países que formamos parte de esta red y para los que no lo forman, en la medida en que no sé si en todas partes se ha identificado que, si bien es cierto, en los núcleos urbanos se redujeron muchas formas de criminalidad y de delito, en los núcleos rurales se incrementaron. Ese por qué creo que es una pregunta interesante que puede ayudar a generar nuevas políticas en relación a la seguridad y nuevas visiones. Y lo otro es si hay una variación del delito en época de pandemia, que hay 3 variables que pueden haber jugado. Una, por copamiento de la fuerza pública en esos territorios. Otra, porque se viene dando una transformación cultural y, como lo dices al principio de tu presentación, por fortuna se está desnaturalizando la criminalidad. O lo otro, porque definitivamente el confinamiento también genera unas condiciones habilitantes que, de manera afortunada, en muchos de los países de la región, el Estado y la fuerza pública aprovechó para hacer copamiento y para resolver muchos problemas que antes habían generado más dificultad en criminalidad. Si es un mix de los 3, si hay más énfasis en uno que en otro. Esas 2 preguntas y esos 2 comentarios, como para un cierre final, Osvaldo, quedamos en tus manos. Doctor Juan Jairo, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, dale. Listo. No, sobre el primer tema, es, digamos que efectivamente con la salida, digamos, de las FARC como tal Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, a través de ese proceso de negociación que surtió efecto durante la pasada administración del gobierno nacional, digamos que hay un cambio relativo en la importancia de las organizaciones con un marcado, digamos, sello de racionalidad económica. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos al hecho de que, digamos, y especialmente en Antioquia, pero es un caso general en el país, con la salida de estas organizaciones, en particular de la organización de las FARC, digamos que obviamente dejaron espacio para que la operación de estructuras que traían aprendizajes criminales ligados fundamentalmente al aumento de las rentas ilícitas derivadas principalmente del narcotráfico, digamos de manera tradicional, todavía antes, digamos, de aprendizajes criminales de la época, incluso si uno se quiere ir más atrás, del contrabando. Entonces, contrabando, narcotráfico, más recientemente narcotráfico, minería ilegal, otras prácticas asociadas, quizás no tan representativas desde el punto de vista económico,
en su manifestación, como la extorsión, por ejemplo, pero que también en algunas partes del territorio son importantes, aprendizajes criminales asociados con los, digamos, diferentes ámbitos de los ecosistemas delincuenciales, en cuanto a coacción, por ejemplo, en cuanto a la capacidad, por ejemplo, de aprovechamiento de vulnerabilidades sociales, a la capacidad de incidencia sobre los mecanismos de regulación en lo local y en lo regional de los gobiernos y de los estados. Todo eso, digamos que es muy importante. La capacidad, por ejemplo, a nivel económico de estas estructuras y de los aprendizajes derivados de décadas, digamos, de crimen organizado para el lavado de activos, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para el fortalecimiento tanto de los mecanismos de inteligencia y persecución, digamos, de esos activos y esos capitales, como del fortalecimiento del monitoreo de las transacciones económicas en el sector financiero y los patrimonios de los ciudadanos, lo que ha hecho, por ejemplo, aquí en Colombia con la unidad de investigación de UIAF, para todo este tema, y los modelos de analítica que tienen, por ejemplo, para análisis de grafos y de redes a nivel individual y de organizaciones y demás. A pesar de esas mayores capacidades del Estado, sin duda, todo ese renglón de lavado de activos, hoy por hoy el tamaño que tiene es el resultado de unos aprendizajes y una sofisticación de las operaciones en ese nivel de criminalidad organizada. La capacidad incluso de aprovechar esas vulnerabilidades poblacionales para lograr mayores niveles de copamiento del territorio sin necesidad de tener en todos los casos una estructura, digamos, convencional de ejército con camuflado, pues, y demás, sino, digamos, como en estructuras un poco más flexibles, que en algunos casos uno lo ve en el caso del Clan del Golfo, en algunos lugares uno ve estructuras muy consolidadas, digamos, jerárquicas, con unidad de mando, y en otros casos operaciones a través de pequeñas estructuras o pequeñas avanzadas que operan como redes, haciendo mecanismos de outsourcing con estructuras más pequeñas. La capacidad de resolver o dirimir conflictos por vías que no tengan que ser en todos los casos el uso directo de la violencia, ni menos del homicidio. Ese desescalamiento también tiene que ver con esa domesticación de los violentos, y en fin, digamos que son los aprendizajes criminales con fines puramente económicos que se han venido consolidando en estas estructuras y redes, tanto en el departamento como en el país, y que vemos con mucha preocupación. Obviamente esto está amarrado también tiene todo que ver, pues, con el incremento del tamaño de la operación económica del narcotráfico en el país, la expansión de los cultivos ilícitos, la aparición de nuevas áreas de procesamiento de pasta base, territorios donde tradicionalmente, digamos, no se presentaban, en territorios a veces incluso donde se presume una alta capacidad de intervención del Estado y demás, digamos, esas capacidades también como de ocultamiento de las actividades a través de transformaciones tecnológicas en los procesos propiamente dichos de la producción del narcotráfico, de las cadenas de valor del narcotráfico. En fin, son todos aprendizajes que ya no tienen que ver con esto que hemos aprendido de la literatura, que es organización criminal con motivaciones, digamos, de agravios del Estado, con fines políticos o con fines ideológicos se pretenden la consecución de unos objetivos, quizá muchas veces, como ha pasado, pues, a nivel internacional, por mecanismos violentos y con medios ilegales, dando paso a un predominio de prácticas ilegales con fines puramente económicos. Bueno, y en relación con la otra, ahí hay mucha tela que cortar. Yo creo que, o sea, si aquí nos acompañan, nos están viendo, después Así es, Sergio. amigos de otros lugares de América Latina, encontrarán espejos para tratar estos temas en los temas de las maras y las organizaciones pandilleras en Centroamérica, el tema de crimen organizado en México, el tema de crimen organizado por modalidades más en el sur de
digamos, del continente, en la inserción, por ejemplo, de organizaciones delincuenciales colombianas en otras partes del continente, en Perú, en Chile, en fin, cosas que, digamos, han documentado también diferentes periodistas y diferentes plataformas de análisis de crimen organizado, en fin. Sobre el otro tema, y ya para finalizar, que tocaba doctor Jairo, y gracias por la pregunta, es nuestra hipótesis central acá. Digamos, utilizamos el término de localización para entender a estas organizaciones delincuenciales como entidades de producción económica, ¿sí? Que han desplazado parte de la operación hacia territorios, hacia territorios del departamento donde se presume que habría una menor capacidad relativa del Estado para establecer el orden, tanto desde el punto de vista estricto de seguridad, aseguramiento de los territorios, quiero decir, ¿sí? Es decir, fuerza pública en los territorios, como la capacidad del Estado para proveer otro tipo de bienes y servicios públicos distintos a los de seguridad y justicia, ¿sí? Las menores capacidades relativas del Estado, por ejemplo, para incluso tributar o exigir el tributo, las menores capacidades relativas del Estado para ofrecer condiciones económicas estables, etcétera. Digamos que son oportunidades que obviamente en momentos de la pandemia, cuando se reducía la movilidad en el Valle de la Borrá, cuando había mayores operativos, por ejemplo, para el control o el aseguramiento de esas medidas de confinamiento y demás por parte de la fuerza pública. Oswald, si por favor vamos cerrando ya como para ir concluyendo y cumpliendo a la gente en el tiempo. ¿Sí? Sí, señor, eso es fundamentalmente. Muchas gracias. Bueno, no, pues lo primero, agradecerte, Osvaldo. Sobre todo quiero destacar que, aunque es una investigación regional, creo que la visión que hay sobre la misma es muy inspiradora para otras regiones, y de ahí la gran importancia de este trabajo, porque es un trabajo muy serio y muy minucioso. Pues conocemos de vieja data a Osvaldo y sabemos de su rigor en su trabajo. De tal manera que muy satisfechos, Osvaldo, con tu presencia el día de hoy. Saludamos a Sergio Andrés Urán, director del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín, que nos acompaña, también a Claudia Mejía, a David Estrada, a Nani Sierra, algunas de las personas pues, que están conectadas a través de las diferentes redes. Para recordarles que durante el mes de marzo, todos los jueves, 8 de la mañana, zona horaria colombiana, estaremos con ustedes. La próxima reunión es de hoy en 8 días, jueves 10 de marzo, 8 de la mañana, y vamos a hablar sobre estructuras criminales, narcotráfico y crimen organizado. De nuevo, a nombre de la Alcaldía de Medellín, que dirige Daniel Quintero Calle, y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en cabeza del Brigadier General retirado José Gerardo Acevedo Osa. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana, pero antes recuerden, quien esté interesado en recibir la presentación de Osvaldo Zapata del día de hoy, y quienes están interesados en certificarse por la asistencia a esta serie de conferencias, deben escribirnos al correo de la Red Iberoamericana de Observatorios de Seguridad Ciudadana, que es rediberoamericanaríos@gmail.com, rediberoamericanaríos@gmail.com. Un abrazo muy grande, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la mañana. Muchas gracias.